Buenas, mis estimados, somos el equipo 6 y vamos a hablar sobre el derrame de petróleo en Nuevo León. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos que contienen principalmente carbono e hidrógeno. Son los compuestos orgánicos más simples y pueden ser considerados como las sustancias principales de las que se derivan todos los demás compuestos orgánicos. Se suelen clasificar en hidrocarburos saturados, de enlaces sencillos, e hidrocarburos insaturados, de enlaces dobles y triples. La estructura molecular de los hidrocarburos consiste en un esqueleto de átomos de carbono a los que se unen átomos de hidrógeno, parecido a un esqueleto humano. Sin embargo, entender a los hidrocarburos es también entender por qué son tan importantes para la humanidad y por qué los hidrocarburos también son parte de graves problemas ambientales causados por su transportación y su mal uso. Los hidrocarburos son los compuestos básicos de la química orgánica. Son una fuente importante de generación de energía para las industrias, nuestros hogares y para el desarrollo de nuestra vida diaria. Pero no son solo combustibles, sino que a través de procesos más avanzados se separan sus elementos y se logra un aprovechamiento a través de la industria petroquímica. Por otro lado, en los últimos años, varios han sido los derrames de hidrocarburos que han afectado directamente a miles de especies de fauna y flora. Además que han afectado a grupos poblacionales muy grandes de humanos, quienes se han encontrado en medio de derrames sumamente tóxicos. No obstante, para entender por qué los hidrocarburos son tan peligrosos y pueden causar daños inmensos y desproporcionados, hay que analizar la estructura química de estos y compararla con el resto de estructuras que hay en la naturaleza. Hablando de los hidrocarburos, estos son sustancias muy apolares y por lo tanto no son solubles en agua, la cual es polar. Por lo que, en el caso de derrame de fuentes fluviales, los mismos no se disuelven y pueden llegar a contaminar miles de litros de agua. Consecuentemente, los hidrocarburos sí pueden disolverse con disolventes orgánicos, como cloroformo o algunos éteres, pero estos también pueden llegar a ser tóxicos para la vida. Para comprender de mejor manera los peligros que puede causar un derrame de hidrocarburos, a continuación explicaremos el caso del derrame de petróleo del 2014 en Cadereyta Jiménez, Nuevo León. En agosto del 2014 existió una fuga de grandes proporciones en una toma clandestina cercana a la refinería de Pemex en Cadereyta. Según los informes oficiales de la alcaldía de Cadereyta, la mancha de hidrocarburos se extendió por más de 10 kilómetros en el río San Juan. Sin embargo, el hecho más desconcertante de la fuga de crudo es que las afectaciones reales aún no han sido medidas y los pobladores no conocen cuál fue el alcance del desastre ambiental. En el agua, los hidrocarburos se esparcen rápidamente, debido a la existencia de una importante diferencia de densidades entre ambos líquidos, llegando a ocupar extensas áreas y dificultando por lo tanto sus posibilidades de limpieza. Esto imposibilita la interacción entre la flora y la fauna marina con la atmósfera, obstruyendo así el ciclo natural de la vida. La contaminación de los cuerpos de agua genera un problema a nivel social, debido a que las comunidades cercanas a estos cuerpos de agua dejan de tener una fuente de agua limpia que puedan usar. Si la principal fuente de agua de estas comunidades está contaminada por aceites e hidrocarburos, esto causaría un gran daño en la salud de las personas de estas comunidades. Al igual, si el ganado de las comunidades cercanas consume los aceites e hidrocarburos a través de los cuerpos de agua contaminados, esto podría llevar a dañar la salud de las personas que ingieren la carne del ganado contaminado. Consecuentemente, este derrame representó una amenaza directa para las poblaciones aldeanas. Según fuentes oficiales, alrededor de 300 miembros del área de remediación de Pemex trabajaron en la limpieza del río San Juan. Ellos ocuparon diferentes técnicas para generar una remediación ambiental, especialmente en el derrame sobre el río San Juan. Se utilizaron grandes tubos flotantes para detener el avance de la mancha negra hacia la presa del Cuchillo. Estos tubos funcionan de la siguiente manera. Básicamente es una base flotante, la cual tiene grandes tubos con un pequeño orificio en la parte de abajo. Debido a la diferencia de densidades y al mismo peso de estos, es que puede subir el petróleo a través de estos pequeños orificios, llenando así los tubos y limpiando una cierta zona. Se utilizaron agentes bioremediadores que influyen sobre la tensión superficial del agua. De esta manera se intentó retirar la mayor cantidad de hidrocarburos del agua. Sin embargo, muchos consideran que a pesar de los grandes esfuerzos, estos no fueron suficientes. Se estima que las plantas y algas en las inmediaciones pantanosas del río tuvieron grandes cantidades del crudo, lo cual preocupa a las autoridades porque impide una correcta limpieza del agua, dejando la única opción de destruir o retirar todas las plantas y zonas de terreno afectadas. Ahora, 5 años después de la fuga, los miembros directivos de Pemex han revelado aún los estudios de impacto ambiental, y los habitantes cercanos al río desconocen cuál es la toxicidad del agua y las afectaciones a largo plazo.
Se presume que las instalaciones de Pemex continúan liberando desechos tóxicos al río, solo que esta vez ya no son igual de visibles. No obstante, situaciones como este derrame suceden mucho más seguido de lo que parece. Según Greenpeace y otras organizaciones, al año se vierten indiscriminadamente alrededor de 3 a 5 millones de toneladas de hidrocarburos al mar y otras fuentes de agua. Además de que, en casos más específicos, como el caso del evento Horizonte en el Golfo, se han llegado a derramar alrededor de 779.000 toneladas de petróleo directamente al mar. Cantidades tan grandes que la labor de limpieza y remediación se vuelve imposible. Ante situaciones como la presentada en el Golfo o la presentada en Cadereyta, muchos consideran inaceptable la extracción petrolera irresponsable y descontrolada. En el caso de un derrame, son demasiadas las partes afectadas que se convierte en una labor imposible medir el daño causado. En los derrames, los desechos fundamentales no son respetados. El derecho a un agua limpia y un medio ambiente sano son violados, y en más de una situación, el derecho a una vida digna ya no forma parte de las prioridades del gobierno. Después de una profunda reflexión, hemos llegado a un gran abanico de soluciones. Sin embargo, en nuestras manos aún está la posibilidad de aportar un cambio. Hemos considerado los diferentes métodos de separación de crudo y concluimos que la solución más apta son las oleoesponjas, capaces de absorber crudo en grandes cantidades y sin dañar al medio ambiente. También parte de la solución es a través de actitudes en nuestra vida diaria, que reduzcan el consumo de derivados de los hidrocarburos, y también apoyando posturas políticas que busquen nuevos horizontes en la generación de energías y en la regulación de la industria de los hidrocarburos. Estaremos apoyando fuertemente la construcción de un mejor futuro y sobre todo evitaremos que situaciones como la de Cadereyta Jiménez vuelvan a pasar. Yo considero que el derrame petrolero suscitado en el estado de Nuevo León no es simple coincidencia. Acciones como estas, en donde tanto gobierno, empresas privadas y sociedad llevamos parte de la responsabilidad, son las que a final de cuentas dañan nuestra naturaleza. Soy de la idea en que juntos debemos de tomar conciencia de estos problemas y, sobre todo, juntos necesitamos comenzar a reparar los daños causados a nuestro entorno. Creo que al ser el derrame de petróleo algo que afecta severamente la biodiversidad, es algo que debería preocuparnos a todos, aún más cuando este daño se trata del agua potable que nosotros consumimos día a día. Por lo tanto, es algo que, aunque bien no podemos ayudar a solucionar, con la ayuda de todos es algo que se podría evitar o disminuir a gran escala, ya que varios de estos derrames se han dado por la toma ilegal de ductos, Desde mi punto de vista, el hecho de que ellos no tomaron las medidas de seguridad necesarias, al igual de que su solución del problema siguió generando un impacto continuo sobre el río y todo el ecosistema a su alrededor, representa claramente que a muchas empresas no les importa el daño generado a terceros ni al medio ambiente, el cual ya se encuentra en un estado crítico debido a todas estas faltas a las medidas de protección del medio ambiente. Los derrames de hidrocarburos se han convertido en una problemática global que trasciende las fronteras y afecta constantemente a varias poblaciones que habitan en este planeta. De manera directa o indirecta, las industrias petroleras han incurrido en agravios a los derechos del agua y a la libertad de consumo de la misma, dejando a los grupos más débiles de la población indefensos frente a la contaminación y a la vulneración de sus libertades individuales. Sin embargo, considero que es importante no solo reflexionar ante lo que ya sucedió, sino también actuar activamente para cambiar esta realidad, desde mi vida diaria dejando de ocupar plásticos de un solo uso, hasta movimientos a gran escala como apoyo a organizaciones políticas que buscan mejorar la situación medioambiental. Buscaré evitar que situaciones como el derrame de Nuevo León no vuelvan a suceder. Después de analizar toda la información básicamente con la que trabajamos, me pude dar cuenta que simplemente no somos conscientes del daño que generamos directa o indirectamente con nuestros comportamientos, y creo que es algo muy negativo y egoísta de nuestra parte, ya que todos somos parte de este mismo planeta. Pienso que si todos colaboramos juntos, tal vez podríamos llegar a una solución y evitar que estos desastres vuelvan a pasar.